El aire en la nave de transporte raspaba mis nervios más de lo habitual. Observé cómo la humedad se acumulaba y resbalaba por la ventana, resultado de mi aliento, empañando el polímero barato. Una gota de sudor, sin invitación, trazó el mismo camino en mi sien. No había dormido más que unas pocas horas robadas desde que llegó la llamada, desde que los altos mandos me asignaron esta misión fuera de los registros. La voz del capitán Roca crujió en la cabina. ETA 5 minutos. Prepárense para el desembarco. Afirmativo, respondí. El reflejo que me devolvía el vidrio era el de un extraño. Ojos hundidos, del tipo que ha visto demasiados infiernos, asomándose bajo una frente surcada de arrugas. La barba de una semana apenas ocultaba la delgadez de mi rostro. Lo único familiar era la mirada, ese vacío que llevaba en los ojos desde aquel día en Candera. Me desabroché el arnés, conteniendo un gemido cuando mis articulaciones protestaron, y saqué mi equipo del compartimiento superior. La armadura estándar pesaba más de lo normal, como si su carga fuera una manifestación física del peso que llevaba a cuestas. Pasé los dedos por el cuero gastado de la funda, el frío reconfortante de mi pistola en marcado contraste con el calor que crecía en mi estómago. La nave se estremeció al entrar en la bahía de acoplamiento de la estación. Respiré hondo, pero el aire viciado no calmó mis nervios. Un nudo se formó en mi pecho, precursor de las náuseas que siempre llegaban antes de una misión. Una vida de combate me había enseñado a controlar el miedo, a convertirlo en una rabia fría y enfocada, pero esta vez era diferente. Esta vez la incertidumbre no era sobre el enemigo, sino sobre mí mismo. La escotilla se abrió y una ráfaga de aire frío me golpeó como una bofetada. La bahía de acoplamiento estaba oscura, solo iluminada por las luces tenues y el brillo agresivo de los paneles de estado. Sargento Cabrera, una figura emergió de las sombras, su voz apenas audible sobre el zumbido de la maquinaria. Bienvenido a la estación Euler, asentí, mis ojos escudriñando las sombras. Había algo raro en ese lugar, una tensión en el aire, una inquietud que iba más allá de los nervios previos a la misión. La figura se acercó, su rostro oculto por la penumbra. Un zumbido electrónico, leve pero perceptible, emanaba de él. El signo revelador de un implante cibernético. Extendió una mano, sus dedos metálicos brillando tenuemente. Capitán Roca, soy el comandante de la estación. Su voz era plana, carente de calidez o emoción. Le estreché la mano y el frío del metal me recorrió la espalda. Cabrera, respondí con un gruñido bajo. El capitán Roca señaló un pasillo. Si me sigue, sargento, le mostraré sus cuartos. El informe comenzará en 1 hora. Se dio vuelta y se alejó. Lo seguí, mis botas resonando en el piso metálico. El pasillo era estrecho y claustrofóbico, las paredes llenas de tuberías y cables que se perdían en la oscuridad. Llegamos a una puerta marcada con un simple número, 133. Roca pasó una tarjeta por el lector y la puerta se abrió con un silbido. Estas son sus habitaciones temporales, sargento. Las comodidades son básicas, pero suficientes para sus necesidades. El cuarto era pequeño y espartano. Una litera, un escritorio metálico y una silla. Una única ventana mostraba la negrura del espacio, salpicada por las luces distantes de las estrellas. Gracias, capitán, dije casi en un susurro. Roca asintió con sequedad y se dio vuelta para irse. 1 hora, sargento. La sala de informes está en el nivel 2. La puerta se cerró tras él
dejándome solo. Arrojé mi equipo sobre la litera y me acerqué a la ventana. La inmensidad del espacio, que normalmente me inspiraba asombro, ahora se sentía fría y opresiva. Sabía que esta misión era diferente. No era solo el secretismo o las órdenes vagas, era otra cosa, algo primitivo e inquietante. Me alejé de la ventana y me senté en la litera. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido constante de los sistemas de soporte vital de la estación. Cerré los ojos, tratando de despejar mi mente, pero la sensación de incomodidad persistía. Un nudo frío en el fondo de mi estómago. 1 hora después, estaba parado frente a la sala de informes. Respiré hondo y abrí la puerta. La sala era un contraste total con el resto de la estación, bien iluminada, con pantallas holográficas y mapas táctiles adornando las paredes. Una mesa metálica larga dominaba el centro, rodeada de sillas ocupadas por un puñado de figuras. El capitán Roca estaba al frente, su rostro iluminado por el resplandor frío de las pantallas. Señaló una silla vacía. «Sargento Cabrera, tome asiento». Obedecí. La silla crujió bajo mi peso. Los demás presentes me miraron, sus rostros mezclando curiosidad y aprensión. Reconocí los distintivos en sus uniformes. Fuerzas especiales, como yo. Pero había algo distinto en ellos. Sus ojos estaban vacíos, sus movimientos rígidos y mecánicos. Roca comenzó el informe, su voz monótona. «Como saben, esta es una misión clasificada de máxima importancia. Nuestro objetivo es investigar una serie de lecturas anómalas detectadas en un sector remoto del espacio». Una imagen holográfica de un sistema estelar apareció sobre la mesa. «Este es el sistema Aderalis», continuó Roca. «Nuestros sensores han detectado firmas de energía inconsistentes con cualquier fenómeno natural conocido». Hizo una pausa, sus ojos escaneando los rostros alrededor de la mesa. «Creemos que estas firmas podrían indicar actividad extraterrestre». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Mantuve mi rostro impasible, pero mi corazón latía con fuerza. Actividad extraterrestre. Esto era más grande de lo que había imaginado. «Nuestra misión es investigar estas firmas y determinar su origen», dijo Roca. «Desplegaremos un equipo especializado en el sistema Aderalis». «Sargento Cabrera, usted ha sido seleccionado para liderar este equipo». Ahí estaba, la razón por la que me habían llamado. «Su equipo estará compuesto por 4 especialistas altamente entrenados», continuó Roca. «Cada uno ha sido mejorado con implantes cibernéticos avanzados, diseñados para aumentar sus capacidades de combate y supervivencia». Señaló a las otras figuras en la sala. «Estos son sus hombres. Los estudié con atención, notando los sutiles signos de sus aumentos. El destello del metal bajo su piel, el zumbido leve de servomotores. Eran más máquina que humanos ahora. Su humanidad sacrificada por la misión. Había trabajado con soldados mejorados antes, pero nunca con un equipo compuesto enteramente por ellos. Había algo perturbador en sus miradas vacías, en su falta de emoción. La voz de Roca interrumpió mis pensamientos. «Su misión es peligrosa, sargento. Los riesgos son significativos, pero las recompensas potenciales son aún mayores. Si logramos establecer contacto con una civilización extraterrestre, podría cambiar el curso de la historia humana». Hizo una pausa, clavando sus ojos en los míos. «¿Está preparado para aceptar esta misión, sargento Cabrera?» Mantuve su mirada. «Lo estoy», dije con voz firme. «Estoy preparado». El informe continuó. Roca detalló los pormenores de la misión. El sistema Aderalis estaba a varios años luz de distancia, lo que requeriría un viaje largo y arduo a través del hiperespacio. El equipo sería desplegado en una nave de sigilo de última generación, diseñada para evadir la detección de posibles hostiles. Cuando el informe terminó,
Roca despidió a los demás. Se quedó atrás, su mirada fija en mí. Confío en que no tenga más preguntas, sargento. Solo una, respondí. ¿Por qué yo? Hay otros soldados con más experiencia en encuentros extraterrestres. Los labios de Roca se torcieron en lo que podría haber sido una sonrisa. Cierto, pero ninguno con su conjunto particular de habilidades. Hemos revisado su archivo, sargento. Sus métodos son poco ortodoxos, pero efectivos. Necesitamos a alguien que pueda pensar fuera de lo establecido, que se adapte a cualquier situación. Quiere decir, alguien que no tema ensuciarse las manos. Repliqué, sin poder ocultar del todo el resentimiento en mi voz. La sonrisa de Roca se amplió. Exactamente, sargento. Tiene reputación de ser ingenioso. El candidato perfecto para esta misión. ¿Cuándo partimos? Inmediatamente, respondió. La nave está lista y esperando su llegada. Su equipo se reunirá con usted allí. Me levanté, mi cuerpo tenso por la anticipación. Entendido, capitán. Nos vemos al otro lado. Me dirigí a la bahía de acoplamiento. La nave, un vehículo negro con la ominosa designación La Furia, me esperaba. Su casco estaba cubierto por un acabado mate que absorbía la luz, haciéndola casi invisible en las sombras. Al abordar, la esclusa de aire se cerró con un silbido tras de mí. El interior era tan espartano como mis cuartos, las paredes llenas de monitores y paneles de control. El puente estaba dominado por una silla de mando única, flanqueada por 2 estaciones auxiliares. Me senté, los controles familiares bajo mis dedos. Una pantalla holográfica cobró vida, mostrando el estado de los sistemas de la nave. Todo estaba en verde, listo para el despegue. Los otros miembros de mi equipo llegaron poco después, sus rostros serios y determinados. Ocuparon sus puestos en las estaciones auxiliares, los ojos fijos en los monitores. Todos los sistemas nominales, informó uno, su voz un monótono sintetizado, listos para el salto hiperespacial. Asentí apretando los controles. Inician la secuencia de salto. La nave se estremeció cuando los motores hiperespaciales se activaron. Las estrellas afuera de la ventana se estiraron y distorsionaron. Luego desaparecieron en un destello cegador de luz. Estábamos en camino a Aderalis, un viaje hacia lo desconocido. Eché un vistazo a los rostros de mi equipo, sus ojos vacíos e impenetrables. Eran máquinas, libres de miedo o duda, pero yo seguía siendo humano, y sabía que el verdadero peligro no estaba en el vacío del espacio, sino en la oscuridad dentro de nosotros. El salto hiperespacial fue una experiencia desorientadora. La nave se sacudía y vibraba, las luces atenuándose momentáneamente. Apreté los dientes, aferrándome, mis ojos fijos en el vórtice de colores fuera de la ventana. Tras un tiempo indeterminado, la nave emergió del hiperespacio. Las estrellas recuperaron su nitidez, afiladas y claras contra el vacío. Una imagen holográfica del sistema Aderalis apareció en la pantalla principal, resaltando el planeta objetivo, un mundo rocoso y pequeño, orbitando una enana roja. Aproximándonos a Aderalis 3, anunció el navegante, su voz constante. ETA 3 horas. Me recosté en la silla, el agotamiento pesando sobre mí. La adrenalina del lanzamiento se había disipado, dejándome con un cansancio que penetraba hasta los huesos. Miré a mi equipo, sus rostros tan impasibles como siempre. Parecían inmunes al rigor del viaje hiperespacial, sus cuerpos mejorados impasibles ante el esfuerzo físico. Los envidiaba por su resistencia, su capacidad para aislar emociones y enfocarse solo en la misión. Pero también sabía que su falta de humanidad era una debilidad tanto como una fortaleza. Les faltaba la intuición, ese presentimiento que me había salvado la vida incontables veces en el pasado. Mientras la furia se acercaba a Aderalis 3, comencé a informar a mi equipo sobre el plan. Entraríamos al sistema en modo sigilo,
usando la sombra del planeta para ocultar nuestro acercamiento. Una vez en órbita, desplegaríamos un dron de reconocimiento para escanear en busca de las firmas de energía detectadas por la estación. El equipo escuchó en silencio, sus ojos fijos en las pantallas holográficas. Sus movimientos eran precisos y eficientes, sus respuestas carentes de duda o vacilación. Eran máquinas programadas para obedecer órdenes sin cuestionar. Mientras hablaba, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Los parámetros de la misión eran vagos, los peligros potenciales desconocidos. Nos adentrábamos en lo desconocido, un reino donde cualquier cosa podía pasar. Y tenía la sensación de que lo que encontraríamos en Aderallis 3 sería mucho más aterrador de lo que podríamos imaginar. 3 horas después, la Furia entró en órbita alrededor del planeta objetivo. Era un mundo yermo, su superficie marcada por cráteres y cañones. La atmósfera era delgada y tóxica, el cielo en un perpetuo crepúsculo debido a la tenue luz de la enana roja. Di la orden de desplegar el dron de reconocimiento. Salió disparado de la bahía de lanzamiento, sus motores parpadeando brevemente antes de desaparecer en la oscuridad. Esperamos en silencio, la tensión en el aire tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Minutos después, la señal del dron apareció en la pantalla principal. Transmitía imágenes en vivo de la superficie del planeta. El dron volaba abajo sobre una llanura vasta y vacía, sus sensores escaneando el terreno en busca de las firmas de energía. De pronto, la transmisión se cortó. Un momento después, la señal del dron desapareció de la pantalla. «Hemos perdido contacto con el dron», anunció el navegante, su voz con un dejo de alarma. Me incliné hacia adelante. «¿Qué pasó?» «Desconocido», respondió. La señal simplemente se esfumó. No estábamos solos en ese planeta. Algo había destruido nuestro dron, algo que no quería ser encontrado. «Ejecuten diagnósticos en el dron», ordené con la voz tensa. «Ejecutando», respondió el operador, sus dedos danzando sobre un teclado holográfico. Un momento después, negó con la cabeza. Sin respuesta. La señal desapareció por completo. «Maldición», murmuré. Estábamos ciegos ahora. Nuestros ojos y oídos en la superficie, extinguidos. La misión apenas comenzaba, y ya enfrentábamos complicaciones imprevistas. «¿Cuáles son sus órdenes, sargento?», preguntó el artillero, su voz carente de emoción. Consideré mis opciones. Podríamos abortar la misión, regresar a la estación Euler e informar nuestros hallazgos. Pero eso sería admitir la derrota, dejar el misterio de Aderallis 3 sin resolver. Y algo en mi instinto me decía que lo que había allí era demasiado importante como para ignorarlo. «Prepárense para despliegue en superficie», dije, con voz resuelta. «Vamos a entrar». El equipo intercambió miradas, sus expresiones inalteradas, pero percibí un cambio en el ambiente, una tensión sutil en su postura. Incluso estos soldados mejorados, endurecidos por años de combate, no eran inmunes al miedo. Nos pusimos los trajes ambientales, voluminosos y engorrosos, pero esenciales para sobrevivir en el planeta hostil. El aire se llenó con el olor a caucho y ozono, un aroma familiar que me trajo recuerdos de incontables despliegues en mundos tóxicos. La esclusa de aire se abrió, revelando el paisaje alienígena. El cielo era de un naranja apagado, el aire espeso con polvo y partículas. La gravedad era ligeramente mayor que la de la Tierra, haciendo que cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Avanzamos en formación, las armas listas. El silencio era absoluto, solo roto por el crujido de nuestras botas sobre el terreno rocoso y el sonido áspero de nuestra respiración en los cascos. El paisaje era yermo, un páramo de rocas afiladas y dunas barridas por el viento. Escudriñé el horizonte buscando cualquier señal de movimiento o vida,
Pero no había nada, solo la interminable extensión de desolación, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Dispersión, ordené. Mi voz, amplificada por el sistema de comunicaciones, mantengan contacto visual. Busquen cualquier cosa fuera de lo común. El equipo se dispersó, sus movimientos rápidos y silenciosos. Los seguí, mis ojos escaneando de un lado a otro. Avanzamos durante horas, el paisaje sin cambios, el sol, un orbe rojo y débil colgando bajo en el cielo, proyectando sombras alargadas que danzaban como fantasmas. El aire se enfriaba a medida que el día avanzaba, la temperatura cayendo a niveles que calaban hasta los huesos. Llegamos a una cresta que dominaba un cañón vasto. Las paredes del cañón eran escarpadas y dentadas, sus superficies talladas con patrones extraños que casi parecían escritura. «Alto», ordené, levantando una mano. «Aquí hay algo raro». El equipo se detuvo, sus armas apuntando hacia el cañón. Di un paso adelante, mis botas aplastando la grava suelta. Miré hacia el borde del cañón, y lo que vi fue a la vez fascinante y aterrador. El fondo del cañón estaba bañado en una luz azul, cuya fuente permanecía oculta en las sombras. Me volví hacia mi equipo, hablando casi en un susurro. «Lo encontramos. Procedan con cautela. Asuman contacto hostil inminente». Instruí por el enlace de comunicaciones. Descendimos al cañón, la grava suelta bajo nuestros pies, amenazando con hacernos caer al abismo. La luz azul se intensificaba a medida que nos acercábamos al fondo, iluminando los extraños símbolos tallados en las paredes de roca. Parecían retorcerse y cambiar a nuestro acercamiento, una ilusión óptica mareante que me hacía dar vueltas la cabeza. La fuente de la luz era una estructura masiva anidada en el corazón del cañón. Era una fusión de elementos orgánicos y mecánicos. Su superficie, un mosaico de venas y placas metálicas brillantes, dando la impresión de una entidad viva y respirando. «¿Qué demonios es eso?», susurró el demoledor. «No lo sé», respondí, mis ojos escaneando la estructura, en busca de señales de movimiento o vida. «Pero estamos a punto de descubrirlo». Nos acercamos con cautela, las armas en alto. El suelo vibraba bajo nuestros pies, los temblores haciéndose más fuertes con cada paso. De pronto, la estructura cobró vida. Las venas brillaron con más intensidad, las placas metálicas moviéndose y crujiendo. Una serie de aberturas aparecieron en la superficie, revelando una red de túneles y cámaras. «Se está abriendo», susurró el operador, su voz distorsionada por el sistema de comunicaciones. «Conmigo», gruñí apretando el arma. «Vamos a entrar». Penetramos en la estructura, la luz azul envolviéndonos como una ola. El aire interior era caliente y húmedo, las paredes resbaladizas por un fluido viscoso que brillaba bajo aquella luz extraña. Los túneles eran estrechos y sinuosos, el suelo irregular y traicionero. Avanzamos con lentitud, los sentidos al límite. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido de nuestra propia respiración y el goteo ocasional del fluido viscoso. La oscuridad era abrumadora, la luz azul ofreciendo una visibilidad limitada. A medida que nos adentrábamos, los túneles se ensanchaban y volvían más elaborados. Las paredes estaban adornadas con tallas intrincadas que representaban paisajes alienígenas y criaturas grotescas. Doblamos una esquina y nos detuvimos en seco ante un espectáculo que me heló la sangre. Una cámara gigantesca se extendía ante nosotros, sus paredes alineadas con cápsulas. Dentro de cada una, flotaba una figura humanoide, su cuerpo conectado a una red de tubos y cables. Las figuras eran pálidas y demacradas, la piel estirada sobre los huesos. Sus ojos estaban cerrados, los rostros contraídos en expresiones de agonía. «Dispersión», ordené, con voz cortante. «Armas listas, munición no letal si es posible, pero prioricen su supervivencia». El equipo se movió con rapidez, sus botas chapoteando en el fluido que cubría el suelo. El aire crepitaba de energía nerviosa.
El silencio roto solo por el chasquido de las armas al cambiar a modo aturdidor. Avanzamos con cautela por la cámara, la luz azul proyectando sombras alargadas y distorsionadas que danzaban en las paredes. Las cápsulas, con sus ocupantes silenciosos, parecían palpitar al unísono con la estructura misma. ¡Contacto!, gritó el demoledor, su voz distorsionada por el sistema de comunicaciones. Me giré, el arma en posición. Una figura había emergido de una de las cápsulas, sus movimientos lentos e inseguros. Era humanoide, pero su piel era pálida y translúcida, revelando una red intrincada de venas y arterias. Sus ojos, blancos y sin pupilas, nos miraban fijamente. «No disparen», ordené con firmeza. «Veamos si es hostil». La figura dio un paso hacia nosotros, sus extremidades temblando. Levantó los brazos, abriendo y cerrando las manos en una mueca grotesca de saludo. «Identifíquese», exigí. La figura inclinó la cabeza, como si intentara entender mis palabras. Luego, abrió la boca, revelando una hilera de dientes afilados como agujas. Un chillido agudo emanó de su garganta. «Intención hostil confirmada», dijo el artillero, con voz fría y eficiente. «Neutralícenla», ordené, apretando el gatillo. Una ráfaga de disparos aturdidores iluminó la cámara. La luz azul se reflejó en la piel pálida de la criatura, que retrocedió tambaleándose, sus extremidades agitándose salvajemente. Un aullido desgarrador resonó en el espacio, haciendo temblar mis huesos. Más figuras comenzaron a emerger de las cápsulas, sus movimientos volviéndose más coordinados por segundos. Se agruparon hacia nosotros, sus ojos brillando con una luz inquietante. «¡Fuego abierto!», grité, descargando mi arma. La cámara estalló en caos. Las criaturas nos rodearon, sus movimientos erráticos e impredecibles. Los disparos aturdidores llenaron el aire, la luz azul destellando como un estroboscopio mientras la batalla rugía. Esquivé y me moví, disparando con precisión mortal. Una de las criaturas se abalanzó sobre mí, los dientes expuestos en un gruñido. Me aparté y le golpeé la cara con la culata del rifle. La criatura retrocedió, su cabeza crujiendo con un sonido enfermizo. Me giré para enfrentar a otra, pero era demasiado tarde. Un dolor agudo estalló en mi costado cuando una de las criaturas hundió sus dientes en mi carne. Grité, mi cuerpo convulsionándose de agonía. Golpeé a ciegas, mis puños conectando con algo blando. La criatura me soltó, cayendo al suelo con un gemido ahogado. Me tambaleé hacia atrás, sujetando mi costado sangrante. El dolor era insoportable, una sensación ardiente que se extendía como fuego. Miré la herida y el corazón se me hundió. La mordedura era profunda y desigual, la piel alrededor tornándose verde. Sabía lo que significaba. Había sido infectado. El mundo comenzó a girar, las figuras volviéndose borrosas. Caí al suelo, la visión oscureciéndose mientras perdía el conocimiento. Escuché disparos a lo lejos. La batalla continuaba, pero yo ya no era parte de ella. La conciencia regresó lentamente, acompañada de un dolor punzante en la cabeza y una quemazón en el costado. Gemí, intentando moverme, pero mis extremidades pesaban como plomo. La visión era borrosa, el mundo un caleidoscopio de formas distorsionadas. Al enfocar, me di cuenta de que ya no estaba en la cámara. Yacía sobre una superficie fría y dura, atado a una mesa. Un foco brillante me cegó momentáneamente. «El sujeto recupera la conciencia», anunció una voz fría y clínica, una voz que nunca había escuchado antes y que me erizó la piel. Parpadeé, tratando de enfocar. Distinguí figuras moviéndose alrededor, vestidas con trajes blancos, los rostros ocultos tras máscaras. «Bienvenido de vuelta, sargento Cabrera», dijo la voz con un dejo de diversión. «Llevamos tiempo esperándolo». Intenté hablar, pero la garganta estaba seca y áspera. «¿Dónde estoy?», logré croar. «Está bajo nuestro cuidado, sargento», respondió la voz. «No se preocupe, está en buenas manos».
Las figuras se acercaron, sus ojos fríos y calculadores. ¿Qué quieren?, pregunté. Queremos ayudarlo, sargento, dijo la voz. Ha sido infectado, ya ve, pero no se preocupe, tenemos una cura. ¿Infectado?, repetí, la voz cargada de horror. Sí, sargento, continuó la voz. Ha sido expuesto a un organismo extraño, una especie de parásito. Ha echado raíces en su sistema nervioso, alterando su fisiología. Las figuras se acercaron más, sus manos extendiéndose hacia mí. Me debatí contra las ataduras, pero era inútil. Estaba completamente a su merced. Un dolor agudo estalló en el costado cuando una de las figuras me inyectó algo. Sentí como la conciencia se me escapaba otra vez, la oscuridad cerrándose alrededor. Lo último que escuché antes de desvanecerme fue la voz, fría y clínica. No se preocupe, sargento. Va a estar perfectamente bien. Desperté con un jadeo, el cuerpo destrozado por el dolor. Cada músculo ardía, cada articulación protestaba. Parpadeé, la visión enfocándose y desenfocándose. La luz blanca del techo me atravesó los ojos, haciendo latir el cráneo. Ah, despierta. Qué bien, dijo una voz suave y condescendiente. Intenté girar la cabeza, los músculos del cuello gritando de dolor. Un hombre se inclinó sobre mí, el rostro oculto tras una mascarilla, sus ojos fríos y calculadores me observaban tras las gafas protectoras. ¿Quién es usted?, pregunté, la voz ronca y seca. Doctor Luciano Cruz, respondió con una melodía helada de arrogancia e indiferencia. Soy el genetista jefe aquí, y usted, sargento Cabrera, es nuestro activo más valioso. Intenté sentarme, pero las correas me inmovilizaban. Mis ojos escudriñaron la habitación. Paredes blancas, instrumentos metálicos relucientes, monitores mostrando signos vitales en una danza hipnótica. ¿Qué me han hecho?, exigí, la voz cargada de ira y miedo. Cruz soltó una risa seca. Hecho. Querido sargento, le hemos dado un regalo. La oportunidad de trascender su forma humana limitada. Se inclinó más cerca, su aliento caliente en mi rostro. Ve, sargento. Ha sido infectado con un parásito bastante único. Un espécimen fascinante. Tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión de la genética. Me estremecí, el asco y el pánico luchando dentro de mí. ¿Parásito? ¿De qué demonios habla? Cruz sonrió, una sonrisa de depredador que me heló la sangre. La criatura que lo mordió, sargento, no era cualquier forma de vida alienígena. Era un arma genéticamente diseñada para alterar el ADN del huésped a un nivel fundamental. Hizo una pausa, saboreando mi horror creciente. Lo llamamos el parásito neural. Monstruos. Escupí, las palabras amargas en la boca. ¿Qué han hecho? La sonrisa de Cruz se desvaneció, reemplazada por irritación. Hicimos lo que cualquier científico responsable haría, sargento. Aseguramos un espécimen valioso. Uno que podría desbloquear los secretos de la evolución misma. Se inclinó de nuevo, la voz bajando a un susurro conspirativo. Pero eso no es todo, sargento. Tenemos planes para usted. Grandes planes. Se enderezó, los ojos brillando con un brillo maníaco. El parásito neural tiene el potencial de crear una nueva generación de supersoldados. Un híbrido de ADN humano y alienígena. Y usted, sargento, es el prototipo. Un terror helado se apoderó de mí. Era su rata de laboratorio, su conejillo de indias, y no podía hacer nada al respecto. «Está loco», logré croar, la voz apenas audible. Cruz rió. «Loco. Quizás, sargento. Pero la locura suele ser el primer paso hacia la genialidad. El tiempo perdió significado. Las horas se convirtieron en días. Los días en una niebla indistinta de dolor, confusión y procedimientos invasivos. Flotaba entre la conciencia y la inconsciencia. Mi cuerpo convertido en un campo de batalla entre el parásito y los tratamientos de Cruz. Soporté cirugías atroces,
mi carne abierta, mis órganos manipulados por instrumentos metálicos fríos. Me inyectaron cócteles de drogas y terapias génicas experimentales, cada una diseñada para doblegar mi cuerpo y mente a la voluntad de Cruz. En mis momentos lúcidos, noté los cambios. Mi piel se volvió más pálida, mis venas más oscuras, mis sentidos se agudizaron, mis reflejos alcanzaron niveles casi sobrehumanos. Podía oír susurros lejanos, ver en la oscuridad casi total, oler cambios químicos sutiles en el aire. Pero estas mejoras tenían un precio. El parásito reconfiguraba mi cerebro, alterando mis pensamientos y percepciones. Experimenté destellos de recuerdos alienígenas, imágenes fragmentadas de paisajes extraños y criaturas monstruosas. Mis propios pensamientos se volvieron erráticos, mis emociones una mezcla volátil de rabia, miedo y desesperación. Cruz y su equipo monitoreaban cada movimiento, sus rostros enmascarados siendo una fuente constante de terror. Me sometieron a pruebas interminables, empujándome al límite físico y mental. Parecían fascinados por mi transformación, sus ojos brillando con una curiosidad científica retorcida. Un día, mientras yacía atado a la mesa de operaciones, Cruz se acercó con una jeringa llena de un líquido verde brillante. «Hoy, sargento», declaró, la voz cargada de emoción, «damos el siguiente paso en su evolución». Clavó la aguja en mi brazo, el líquido ardiendo en mis venas como una serpiente venenosa. Me convulsioné de agonía, el cuerpo sacudido por espasmos. El dolor era un infierno blanco que amenazaba con consumirme, a medida que la droga hacía efecto. La visión se nubló, el mundo disolviéndose en un caleidoscopio de colores. Escuché la voz de Cruz, distante y apagada, hablando de manipulación genética, de desbloquear el potencial oculto dentro de mí. Luego, todo se volvió oscuridad. Cuando desperté, ya no era el mismo. El dolor había cedido, reemplazado por un vacío frío y entumecedor. Miré mis manos. La piel ahora era de un gris pálido, las venas brillando con una luz antinatural. Moví los dedos, maravillado por su nueva fuerza y agilidad. Ya no era humano. Era un engendro, una fusión de hombre y alienígena, un arma viviente forjada en el crisol de la crueldad científica. Y al levantarme de la mesa, los ojos ardiendo con un odio recién descubierto, supe que mis creadores pronto lamentarían el día que me trajeron a la existencia. Una rabia salvaje, una furia alienígena, corrió por mis venas. Arranqué las correas de la mesa, el metal retorciéndose con un chillido. Los científicos se dispersaron, sus máscaras ocultando el miedo. «Conténganlo», chilló Cruz, su falsa calma hecha añicos. Pero era demasiado tarde. Las mejoras del parásito estaban en pleno efecto. Era más rápido, más fuerte, más letal. Salté hacia el científico más cercano, mis manos cerrándose alrededor de su garganta. Sentí el latido de su vida, frágil y efímero, bajo mis dedos. Con un giro de muñeca, lo silencié para siempre. Los demás corrieron, sus movimientos torpes y asustados. Pero yo era un depredador desatado, un torbellino de violencia alimentado por una sed insaciable de venganza. Los perseguí por los pasillos, mis pasos silenciosos como la muerte. Acorralé a uno en el laboratorio, sus manos temblorosas forcejeando con un arma. Se la quité con un movimiento. Luego le hundí el puño en el pecho, sintiendo el crujir de costillas bajo mis nudillos. Otro encontró su fin en la sala de observación, sus gritos de terror cortados de golpe cuando le rompí el cuello. Los demás cayeron rápidamente, sus vidas extinguidas en una ráfaga de brutal eficiencia. Cruz fue el último. Lo encontré arrinconado en su oficina, los ojos desorbitados por el terror. Balbuceó incoherencias, suplicando por su vida, pero no sentí piedad, solo una rabia fría y consumidora. Lo agarré del cuello, levantándolo del suelo.
Sus ojos se abultaron, el rostro tornándose morado. Apreté, sintiendo cómo la vida se le escapaba. Sus movimientos se debilitaron, hasta cesar por completo. Dejé caer su cuerpo sin vida al suelo, el golpe sordo marcando el fin de su reinado de terror. La instalación quedó en silencio, solo roto por el zumbido de la maquinaria y el goteo de sangre de mis manos. Salí al exterior, el aire frío golpeándome como un shock. El paisaje alienígena se extendía ante mí, el sol rojo proyectando sombras alargadas sobre el páramo desolado. No tenía idea de dónde estaba o qué hacer, pero una cosa era clara: ya no era un soldado, ya no era un peón en el juego de otro, era algo más, algo peligroso, algo alienígena. El parásito me había cambiado, transformado en un arma. Y mientras me adentraba en lo desconocido, supe que los arquitectos de mi sufrimiento habían desatado un terror que ni ellos podían comprender.